Bien, entonces ya terminamos lo que es abstracciones hidrológicas. Por cierto que les voy a dejar hoy día una tarea sobre abstracción, sobre evapotranspiración y no me la van a entregar el domingo para que no estén sobrecargados porque mañana van a estar con el foro y hoy día seguro están terminando su trabajo. Me la van a entregar el otro jueves a las 8 de la noche, ¿ya? Ahora al final de la clase les digo en qué consiste la tarea. Es de una hoja nada más, una hoja 4. El hecho es de que hemos terminado abstracciones hidrológicas y entonces ahora vamos a pasar a lo que es caudales. O, bueno, caudales, la manera como ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero en realidad podríamos llamarlo también escurrimiento superficial, como ya lo hemos venido haciendo a lo largo del curso, desde que les presenté el ciclo hidrológico, había una escorrentía superficial, ¿no? Y entonces esta escorrentía en realidad se da en cualquier superficie, ya saben que hay el flujo tipo lámina, luego ya se va concentrando en un cauce quizás irregular hasta que luego ya se concentra en un cauce muy bien definido. Y en ese cauce muy bien definido es donde ya podríamos hablar propiamente de caudales, ¿no? Y donde vamos a medir incluso esos caudales. Entonces, hoy día vamos a empezar con lo que es caudales, vamos a recordar algunas cosas respecto a flujo de canales. Y el lunes vamos a ver lo que es medición de caudales, que es muy sencillo. Si da tiempo hoy día, revisamos la primera parte del examen parcial porque, aunque no están muy mal, hay 15 aprobados, casi la mitad del salón. Me preocupa que no hayan hecho bien la mayoría la última pregunta, ¿no? Que era una pregunta sencilla, en realidad por eso es que valía 4 puntos, pero no le hicieron, ¿no? O le hicieron 2 o 3, entonces eso me preocupa bastante porque el tema de la precipitación es básico, ¿no? Para que continuemos y para que hagan su cuarto trabajo y todo lo que, y la tercera práctica, que por cierto, la tercera, ¿verdad? ¿Y ahora cómo hacemos con la tercera práctica? La tercera práctica, según cronograma, es el otro viernes. Entonces, su tarea se la voy a dejar para el otro domingo, mejor. El domingo a las 8 de la noche me entregan su tarea. Como les digo, es una hoja 4, no les va a tomar más que unas cuantas horas, 2 o 3 horas hacerlo. Quizás 4 si son muy minuciosos, entonces lo entregan el domingo. Y el viernes sería su práctica sobre abstracciones hidrológicas y caudales hasta lo que veamos el lunes, que es medición. ¿Ya? Entonces rápidamente empiezo a presentar, pero ahora con la nueva... acá está. Porque el MIT ha cambiado, ¿no? Se ha actualizado. Bien, entonces empezamos con caudales. El caudal puede ser instantáneo o también puede hablarse de un caudal promedio. Yo ya les hice una explicación de que el caudal promedio era el resultado de 3 mediciones o 4 mediciones que se hacían en el día, ¿no? Y el caudal instantáneo es el caudal en cualquier instante de tiempo. Entonces, ay, me olvidé de...
Me olvidé de... En el caudal instantáneo sería necesario un registro continuo para entonces poder nosotros determinar en cualquier instante de tiempo cuál es el caudal instantáneo, ¿no? El caudal en cada instante de tiempo. Pero así como habían regular cantidad de estaciones pluviométricas en el Perú, pero no muchas estaciones pluviográficas, y para un registro continuo necesitamos un gráfico. Entonces, del mismo modo, si no hay muchas estaciones hidrométricas o hidrológicas, como las llama el CENAMI, donde se miden los caudales, pues menos van a haber estaciones que hagan un registro continuo y que luego les voy a decir cómo se llaman. Entonces, tan usual no va a ser tener el caudal instantáneo. El caudal promedio sí, ¿no? El caudal es el promedio de 4, 3 o 2 mediciones en el día. Y ya vamos a ver cuando veamos mediciones en qué consisten estas mediciones. O sea, lo ideal, el Cenami, cuando yo he comprado datos, dice ahí abajito, en algún lugar, que es el promedio de 4 mediciones al día. Pero hay quienes dicen que hay estaciones en las que solo hacen 3 y estaciones donde solo hacen 2. Incluso dicen que algunas estaciones solo hacen una, ¿no? Pero bueno, ya son deficiencias del Cenami, ¿no? Pero digamos que en principio son el promedio de 4 mediciones en el día. ¿Ya? Entonces, la unidad de medida son los metros cúbicos por segundo, o si son valores muy pequeños, como les dije en Tacna, Moquegua, son valores tan pequeñitos que en metros cúbicos por segundo serían 0,02, por ejemplo. Entonces, con una cifra decimal es 0,0, pero en realidad son 20 litros por segundo, ¿no? O sea, son tan pequeñitos que mejor se expresan en litros por segundo, porque en metros cúbicos por segundo con una cifra decimal serían 0 y no son 0 en realidad. Bien, el caudal también puede ser expresado como volumen en millones, en miles de metros cúbicos o millones de metros cúbicos, o como altura de agua en milímetros o centímetros. Ya sabemos que el volumen va a ser igual a la integral de Q diferencial de tiempo, o Q promedio por el tiempo. Vamos a poner delta de T. Delta de T. Por ejemplo, el caudal medio diario lo multiplico por los segundos que hay en un día y con eso ya tengo un volumen, ¿no? A eso me refiero con delta de T. Intervalo de tiempo de un día. Y luego la lámina, la altura de agua, HQ, va a ser igual a volumen entre área de la cuenca. ¿Está bien? Así es como pasamos de metros cúbicos por segundo a miles de metros cúbicos o millones de metros cúbicos y a milímetros o centímetros. Componentes. Los caudales tienen 3 componentes: flujo superficial, o más propiamente escorrentía superficial; interflujo, que es el flujo que se da bajo el suelo, pero sobre el nivel de aguas freáticas, ya eso lo hemos dicho. ¿Cuál es el otro nombre del interflujo? Flujo superficial.
Sí, muy bien. ¿Su apellido? Rojas, ingeniero. Muy bien. Sí, claro, ya se los he repetido varias veces, ¿no? Es bueno que ya se vayan aprendiendo ciertas cosas de memoria. Entonces, el interflujo, flujo subsuperficial, es el agua que está bajo el suelo, pero sobre el nivel de aguas freáticas, mientras que el agua que está por debajo de las aguas freáticas es el agua subterránea. Entonces, esas son las tres componentes: flujo superficial, interflujo, agua subterránea. El flujo superficial es un proceso relativamente rápido de flujo de la precipitación efectiva y es también llamado escorrentía directa. No sé si ya se nota, pero el flujo superficial o escorrentía superficial o escorrentía directa ocurre si es que llueve. Llueve y entonces se produce la escorrentía superficial. Ya sabemos que a la precipitación le restamos las abstracciones o pérdidas hidrológicas y eso es lo que efectivamente va a escurrir. Bueno, esa es la escorrentía directa, la que es producto de las lluvias. Y el interflujo y el agua subterránea son más bien procesos lentos de flujo de agua infiltrada y son también llamados flujo base, los dos. El conjunto de los dos se llama flujo base. De modo que el caudal está compuesto de escorrentía directa y flujo base. Escorrentía directa, producto de las lluvias; flujo base, producto del agua que se infiltró en algún momento, hace un tiempo, hace días, hace meses, no sé. Y en determinado momento llega a mi curso de agua. ¿Ya? Y entonces se desprenden tres tipos de curso de agua. Uno son los perennes, los que traen agua todo el tiempo. Son típicos de las regiones húmedas como nuestra selva, ¿no? En nuestra selva rara vez un río se seca. Los ríos siempre están trayendo agua. Son producto del flujo base. También puede haber un aporte superficial si es que llueve, ¿no? En ese caso aumenta el caudal. Pero sobre todo el principal aporte, el que está siempre ahí presente, es el flujo base. Por eso es que son perennes. Llueva o no llueva, traen agua. Luego están los efímeros, que son típicos de las regiones áridas y semiáridas. Son producto de la escorrentía directa. No hay flujo base en los cursos de agua efímeros, porque si hubiera flujo base, entonces no se secarían. Entonces, en las regiones áridas y semiáridas, hay cauces secos, pero de pronto llueve, se activan y entonces son producto de la escorrentía directa. Esos son los efímeros. A veces están secos, a veces traen agua. Por eso se llaman efímeros. Y bueno, los intermitentes, que a veces son perennes y a veces son efímeros, ¿no? Luego, un punto muy importante que les puede servir en la práctica, ¿no? Los nombres de los ríos suelen proporcionar información acerca del comportamiento o características del río. Por ejemplo, quebrada seca. Hay varias quebradas secas, así se llaman, ¿ah? Ese es su nombre. Ahí en la Carta Nacional dice quebrada seca. De hecho, alguna vez a alguien le ha tocado una quebrada seca, o sea, una quebrada que se llamaba quebrada seca en su trabajo, en su primer trabajo. Porque hay varias a lo largo de, sobre todo nuestra zona árida y semiárida, o sea, a lo largo de la vertiente del Pacífico, sobre todo hay varias quebradas secas. ¿Ya? Entonces, como dice su nombre, quebrada seca porque en general está seca, pero de pronto llueve, se activan y pueden traer regular cantidad de caudal. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
tienen una cuenca que no es pequeña, tienen una cuenca considerable. Entonces, cuando llueve, la cuenca colecta toda esa lluvia y se puede producir un gran caudal a la salida de la cuenca en el punto de interés. De repente esta quebrada seca cruza una carretera. Entonces ahí es importante que el hidrólogo, cuando haga el estudio de la carretera, delimite bien sus quebradas y sobre todo no le reste importancia a una quebrada seca. No, esta quebrada es seca, nunca trae agua. Eso le puede decir de repente a alguien, ¿no? Pero, ay, por cierto, me he olvidado de marcar la asistencia. Y la marco porque primero yo la marco con todos ustedes presentes y luego es que paso lista, ¿ya? Bueno, la marco por si acaso, ¿ya? Entonces, alguien podría decir, no, esta quebrada seca no trae agua, pero no, no es así. Ocurre el fenómeno del Niño, una gran lluvia en esa quebrada seca se activa y puede traer un gran caudal. Eso ha pasado, por ejemplo, en la quebrada Guaycoloro, que no sé si la conocen, es conocida, queda cerca de Lima, Guaycoloro. Ya su nombre les está diciendo algo de esta quebrada Guaycoloro. ¿Qué les está diciendo? Que produce muchos huecos. Sí, muy bien. Su apellido. Campos. Muy bien, Campos. Acá se producen. ¿Cuándo se activan, no? ¿Cuándo se activa? No siempre está activa. Yo he pasado por ahí y está totalmente seca, pero cuando se activa, se produce huaico. Es más, esta quebrada tiene su historia porque como era una quebrada, por ahí la cruza una carretera, no recuerdo si es la carretera central o cuál de las carreteras, disculpen que no recuerdo. Entonces, bueno, una vía importante, ¿no? Entonces cruza la quebrada Guaycoloro. Y antes del Niño del 98, pues simplemente era una alcantarilla de dos ojos, dos tuberías TMC, se habían colocado para esta quebrada. Ocurrió el Niño del 98 y como se produjo huaico, huaico trae lodo, arrasa con todo lo que encuentra a su paso, lodo, piedras, basura, trae de todo. Entonces taponeó las alcantarillas y el agua se fue por otro lado e inundó, y además de que falló, ¿no? Fallaron las alcantarillas. Entonces se hizo un puente. Entonces, primero, antes del niño, niño, 1998, dos alcantarillas, o una alcantarilla de dos ojos. Falló, luego de el niño del 98, puente. Pero un puente no muy elevado, es decir, a pesar de la experiencia, no se ha ganado el respeto que es esta quebrada Guaycolor. Entonces, un puente medio bajito, ¿no? No muy alto. Entonces, en alguna ocasión yo pasé por ahí por otro trabajo y le tomé fotos a este puente Guaycoloro y estaba de lo que, a ver, este es el cauce, ¿no? Entonces, aquí estaba el puente.
Ahí está el puente. Y entonces, como es huaico, cuando así traiga poco caudal, trae material, incluso basura. Y no la están limpiando continuamente. Y entonces cuando yo fui, yo la encontré así, llena de todo, de escombros, basura, de todo. Yo no me bajé a medir, pero acá no había, a ver, no había ni medio metro, ni medio metro. Entonces, una total falta de respeto para una quebrada como esta, ¿no? Guaycolor. Entonces ahí espero que lo hayan limpiado. Seguramente cuando se veía venir el niño del 2017, limpiaron o de repente tuvimos la suerte de que no se activó. No sé cuál es el estado ahora de la quebrada. Espero que sí lo hayan limpiado. Y bueno, pero eso es lo que pasa, ¿no? Entonces el nombre de la quebrada nos dice, nos da información. Y entonces les menciono la quebrada seca para que tengan respeto por las quebradas secas. No se confíen de que, está seca. No, yo delimito mi cuenca y con las lluvias que se pueden producir cuando el fenómeno del Niño, ya vamos a ver cómo se obtiene, con qué lluvia se diseña, ¿no? Entonces, nosotros podemos determinar el caudal máximo muy bien determinado y entonces el puente que se necesita para que pase ese caudal máximo sin problemas. ¿Ya? Luego está el río Colorado, que siempre lo pongo porque a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi. ¿Ustedes qué creen del río Colorado? ¿Qué creen que les dice? Bueno, el río Colorado, yo lo vi desde arriba porque es como que profundo, ¿no? No como cañón, pero es profundo. O la carretera pasa por bastantes metros arriba, ¿no? Y entonces yo cuando lo vi era del color exactamente del ladrillo, exactamente, sin exagerar, era del color del ladrillo, o sea, era rojo. Por eso su nombre Río Colorado. Y entonces, para cuestiones de diseñar un puente, de repente no interesa qué color sea el agua, pero para fines de tratamiento sí puede ser importante eso, porque claro que se le va a hacer un análisis químico al agua, ¿no? Y se van a determinar sus componentes, pero ya les está diciendo, ver ese río ya les está diciendo que hay arcilla, ¿no? De hecho, en la sierra y selva hay mucha arcilla, hay varios lugares con arcilla. Entonces, ¿qué sucede? Que la cuenca, tenemos una cuenca, es un río, o sea que tiene una gran cuenca, ¿no? De repente es una cuenca grande. Y entonces, no necesariamente toda la cuenca tiene arcilla, pero de repente aquí hay arcilla, llueve y la lluvia lleva esa arcilla y la hace fluir por el río. De repente hay otros lugares más con arcilla, ¿no? Entonces llueve y se va el agua con arcilla a poner el río rojo, ¿no? Colorado. Luego está el río Chillón, que es porque trae muchas piedras hacia Bulla, ¿no? Igual que el río Rímac, que le decían el hablador. Traen muchas piedras, hay muchos como saltos, ¿no? En el río Rímac hay varios lugares en los que como gradas, ¿no? Y entonces ahí hay
movimiento de los cantos rodados y hace bulla, ¿no? Luego está el río Loco de Chamán, por ejemplo. Ya ese nombre solo les dice mucho, ¿no? Es un río loco. A veces viene por un sitio, a veces viene por el otro, a veces no trae mucha agua, a veces trae mucha agua. Mucho cuidado también con ese río loco de Chamán, ¿no? Los nombres también pueden estar en quechua, ¿no? O en el dialecto que se usa en el lugar. Entonces, ahí es bueno preguntar. Si uno sabe quechua, bueno, puede saber, ¿no? ¿Qué significa? De hecho, sus quebradas, muchas están en esos dialectos, ¿no? Entonces, le pregunta a uno, cuando hace la visita al lugar, le pregunta a uno a las personas que viven por ahí, que seguramente saben, entonces, qué significa, ¿no? El nombre de la quebrada o del río. Además de que, claro, uno le pregunta a las personas que viven por ahí hasta qué nivel ha inundado, cómo es el comportamiento del río, qué pasó cuando hubo el fenómeno del niño. De preferencia preguntarle a personas de cierta edad, ¿no? Porque a veces las personas jóvenes pueden decir, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, como que mm, aunque las personas en el interior están muy presentes de qué es lo que sucede en su zona, por ejemplo, a veces lo que estamos en Lima, ni siquiera nos damos, ya nos acostumbramos y ni siquiera nos damos cuenta de que pasó un avión, ¿no? En cambio, cuando ha habido el caso de que un avión se ha perdido en provincia, en la selva, en algún sitio, es la gente la que le ayuda a las personas de rescate a encontrar el avión, porque saben, se dan cuenta de lo que pasó en donde viven, ¿no? Entonces las personas como que están muy atentas a qué pasa y entonces pueden dar muy buena información. Pero a veces ahora con todas las distracciones que tenemos y que ya están llegando también al interior, entonces de repente las personas jóvenes no nos dan tan buena información como lo hacen las personas mayores, ¿no? Y bueno, esto del nombre de los ríos es importante, ¿no? Entonces por eso me detuve un poco acá a hablar acerca del tema. Bien, entonces los componentes son flujo superficial, llamado escorrentía directa, interflujo y agua subterránea que componen el flujo base. Los ríos perennes siempre traen agua porque hay flujo base, no importa si llueve o no llueve. Los ríos efímeros solo traen lluvia, solo traen agua cuando llueve. No hay flujo base. ¿Ya? Bien. Los caudales, ¿está claro todo hasta ahí? Sí, Ya. Muy bien. Entonces, los caudales son regidos por procesos naturales de convección y difusión. La convección se puede llamar también concentración, ¿ya? Entonces son dos procesos naturales, la convección o concentración y la difusión. Y entonces acá tengo que dejar de compartir para hablarles del tiempo de concentración. Ya. Entonces, ustedes tienen una cuenca y
Si cae una gota de lluvia acá, por ejemplo, tarda un tiempo en llegar a la salida del punto de interés. Y digamos que ese tiempo, 5 minutos. Entonces, esto es un poco teóricamente hablando, ¿no? Por acá, si cae una gota de lluvia acá, tarda también 5 minutos. Por acá, cae una gota de lluvia acá, tarda también 5 minutos. Y entonces yo puedo dibujar mi isócrona de 5 minutos. ¿Ya? Lo mismo puedo dibujar otra isócrona de 10 minutos. Puedo dibujar otra isócrona de 15 minutos. Y de pronto, en algún lugar, está el punto más remoto. Entonces, la gota de lluvia que caiga acá va a tardar en llegar hasta la salida 18 minutos. Entonces, el tiempo de concentración es el tiempo que tarda en llegar la gota de lluvia que cae en el lugar más remoto de la cuenca. Más remoto, no más lejano, más remoto de la cuenca. Pero suele estar muy cerca del lugar más lejano, ¿no? Entonces, en este caso, en el ejemplo, tiempo de concentración igual 18 minutos. ¿Está bien? ¿Se comprendió, jóvenes? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Entonces vuelvo a presentar. Bien. Entonces, los caudales son regidos por procesos naturales de convección o concentración y difusión. Primero vamos a ver esa convección o concentración, ¿ya? Luego vamos a ver la difusión. Entonces, otra vez vamos a ver algo muy teórico, no es real, porque solo considera la convección o concentración, y lo real es que también haya difusión. Entonces, suponiendo intensidad de lluvia constante, distribuida uniformemente sobre toda la cuenca, intensidad de lluvia constante distribuida uniformemente sobre toda la cuenca. ¿Qué puede pasar? Estos tres escenarios. Entonces, aquí está
la intensidad efectiva. ¿Por qué efectiva? A ver, ¿por qué efectiva? Ya le quitamos las abstracciones o pérdidas hidrológicas y entonces nos queda la intensidad efectiva. ¿Pero por qué efectiva? Porque eso es lo que Lo que se puede registrar. no, lo que registro es la lluvia total y obtengo una intensidad. Eso es de lo que cae. Pero acá están usando intensidad efectiva. ¿Por qué usamos intensidad efectiva? Se usa porque, lo saben, ¿ah? Se lo he dicho, se usa porque ya sustraímos, está bien, ¿no? Sustraímos, me suena raro, pero bueno, sustraímos, por si acaso ya restamos las abstracciones o pérdidas hidrológicas y resultaría entonces en lo que efectivamente va a escurrir. Claro, esa es la idea, ¿no? Restamos las abstracciones hidrológicas para entonces saber cuánto es lo que efectivamente va a escurrir. Eso es lo que se va a convertir en escorrentía. ¿Ya? Entonces, tenemos una intensidad efectiva uniforme, nos dijeron, ¿no? En toda la cuenca, y acá es una intensidad efectiva única durante toda la duración de la tormenta. T sub R es la duración de la tormenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero llegan esas gotitas que estaban a 5 minutos, luego las de 10 minutos, luego las de 15 minutos y finalmente llega la más lejana, la de 18 minutos. En ese momento, ¿qué está pasando? Cuando llegó la de 18 minutos, ¿qué está pasando? Está aportando, cuando llegó la de 5 minutos, está aportando toda la cuenca. No, ingeniero. Claro, no. Luego llegan las de 10 minutos y ya empieza a aportar más cantidad de cuenca, por eso es que crece el caudal. Llega la de 15 minutos, más cuenca. Hasta que por fin llega la más remota. Entonces ahí recién está aportando toda la cuenca. Pero ¿qué ocurrió? Que en este caso, en la cuenca concentrada, la lluvia termina cuando se alcance el tiempo de concentración, o mejor dicho, la duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración. Entonces deja de llover y entonces no puede pasar otra cosa que empiece a disminuir. Y hacerse cero, ¿no? Hasta que ya no aportan nada de la cuenca, porque ya no, desde acá ya dejó de llover, entonces tiene que disminuir el caudal. ¿Ya? Esta es la cuenca concentrada. Y acá está, duración de la lluvia igual al tiempo de concentración. Puede ocurrir que la duración de la lluvia sea mayor al tiempo de concentración. En ese caso es cuenca superconcentrada.
Entonces llegó 5 minutos, llegó 10 minutos, llegó 15 minutos, llegó 18 minutos. Empieza a aportar toda la cuenca. ¿Seguiría aumentando? No, porque no hay más área de cuenca. Entonces el caudal se mantiene constante, sigue aportando solo toda la cuenca. Entonces se mantiene constante hasta que termina la lluvia. Termina la lluvia. Y entonces otra vez empieza a disminuir. Y ya. Estas dos hoy día está mejor mi pulso, debe ser porque he tomado té en lugar de café. Entonces, estas dos corresponden a las cuencas pequeñas. Cuencas pequeñas. Y por último, tenemos que la duración de la lluvia puede ser menor al tiempo de concentración. ¿Cuándo el tiempo de concentración sería grande? En cuencas medianas y grandes. Por eso es que este es para cuencas medianas y grandes. No vayan a pensar que porque lo ven pequeñito, más de menos altura acá, los caudales son inferiores. No, al contrario, ¿no? Los caudales son mayores en una cuenca mediana y grande, solamente que gráficamente, como la duración de la lluvia es menor al tiempo de concentración, va a pasar que llegas, vamos a poner tiempo de concentración 3 horas, ¿ya? Llega 1 hora, llega 2 horas y terminó la lluvia. No llegó a aportar toda la cuenca. Entonces, cesó la lluvia, bueno, no hace otra cosa que seguir constante hasta que alcanzamos el tiempo de concentración. Aporta toda la cuenca. Pero ya dejó de llover, así que por eso no siguió aumentando acá, no siguió aumentando. Y luego disminuye. ¿Está bien? Esa es la cuenca subconcentrada, que es la más común, digamos, ¿no? Porque la mayoría de cuencas, bueno, cuencas pequeñas hay muchas, pero la mayoría de cuencas que uno estudia en hidrología son medianas o grandes. Por ejemplo, las cuencas que les ha tocado en su trabajo 1 y sobre el que van a hacer el trabajo 4 son medianas. Salvo que alguno de ustedes haya tenido mucha suerte, le haya tocado una cuenca pequeña, pero se supone que son medianas. Ya van a ver ustedes cómo se determina cuando una cuenca es pequeña y cuando una cuenca es mediana, por si acaso. No es así nomás a la vista, ¿no? Hay parámetros. ¿Está claro, jóvenes? Pero la respuesta caudal-tiempo, lo que ustedes ven ahí son gráficos caudal-tiempo. El gráfico caudal-tiempo no es así, no es lineal. No es lineal como está acá, no es un triángulo, no es un trapecio, no es así. Entonces nos falta ver la difusión. Entonces, acá es repetición, las concentraciones concentrada y superconcentrada son típicas en cuencas pequeñas, la concentración subconcentrada es típica en cuencas medianas y grandes. Y acá vamos a hablar de la difusión. En la naturaleza, la respuesta de la cuenca muestra un comportamiento más complejo que el atribuido únicamente a la concentración de la escorrentía.
La difusión es el mecanismo que actúa para distribuir los caudales de flujo en el tiempo y en el espacio. Reduce los caudales de flujo a niveles por debajo de aquellos que se obtendrían solo por convección o concentración. Suaviza, atenúa la respuesta de la cuenca. La función respuesta resultante es continua y se llama hidrograma, más propiamente hidrograma de caudales. Un hidrograma típico de una tormenta aislada, una única tormenta, es así. Tiene una rama ascendente, alcanza un pico y tiene una rama descendente. Si cuando está descendiendo empieza a llover, pues ya tendríamos otro hidrograma. Entonces, pero si hablamos de una tormenta aislada nada más, el hidrograma de escorrentía directa, esto es escorrentía directa. A ver, ¿por qué esto es escorrentía directa? ¿Cómo se dan cuenta de que es escorrentía directa? Es un hidrograma de escorrentía directa. ¿Por qué? ¿Cómo se dan cuenta de que es escorrentía directa? Porque varía en el tiempo. No, el flujo base también varía en el tiempo. Hay algo Porque llega al aquí, valor de cero o parte del valor de cero. claro, esa es la razón, porque parte en cero y termina en cero. Claro, solo es producto de la lluvia. Si hubiera flujo base, no empezaría en cero y terminaría en cero. ¿Está bien? Empezaría en el flujo base y terminaría en el flujo base. Y acá están los detalles de sus partes, ¿no? Que son importantes por si acaso lo vamos a usar en algún momento. Acá es muy importante el tiempo al pico, que es cuando vamos a alcanzar el caudal pico. Acá dice caudal pico. Cupe. Este es el limbo ascendente, limbo descendente. Bueno, el punto de inflexión no es tan importante, el tiempo al punto de inflexión, no. Y esto también es importante. Tiempo base. ¿En qué tiempo llega otra vez a cero? ¿Ya? Ya luego vamos a dibujar y elaborar hidrogramas y van a ver cómo obtenemos los demás puntitos. Todos las demás coordenadas también se obtienen, ¿ya? Ya van a ver ustedes. Componentes de un hidrograma de caudales. Aquí está la escorrentía superficial o escorrentía directa y acá están los flujos base. El flujo base, ¿no? Interflujo o flujo subsuperficial y flujo de aguas subterráneas. Y ven que no termina en cero. Acá más propiamente tampoco debía empezar en cero, pero bueno, ya lo han dibujado así, empezando en cero. Entonces ese es el compuesto, ¿no? El que une todas las respuestas. Y ahora vamos a ver características hidráulicas de un curso de agua. Acá vamos a recordar mecánica de fluidos 2. Vamos a hacer un back to basics, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer como si no tuviéramos las herramientas que ustedes ya tienen en realidad. Ustedes pueden levantar secciones transversales cada metro, si quieren, de un río. Les dan la topografía de un río
Y ustedes con el civil pueden levantar secciones cada metro, o cada 2,5 metros, o cada 5 metros, o cada 10 metros. Eso lo pueden hacer muy fácilmente, pero acá lo vamos a hacer manualmente, ¿no? Porque sí, para ver cómo es. Es igual que la delimitación de la cuenca. El ciclo pasado yo escuché el curso del doctor Miguel Estrada de GIS. Esto es una parte. Lo voy a poner en otro color, en otro sitio. En GIS se puede delimitar una cuenca usando el GIS, o sea, se puede delimitar una cuenca y el GIS lo hace, delimita la cuenca. Pero nosotros hemos querido, o mejor dicho, yo les he obligado, pero hemos querido delimitarla manualmente, saber cómo se hace manualmente. Bueno, y luego si quieren ustedes lo hacen usando el GIS. Ahora, la verdad es que cuando eran clases presenciales, ha habido ocasiones en que yo les revisaba la cuenca también, me la traían, sea impresa o sea con la laptop, y yo las corregía en cualquiera de las dos formas. Era mucho más fácil que cuando les he corregido a ustedes, por si acaso yo les dije que es un poco frustrante corregir así a distancia, pero bueno, me traían a la cuenca y algunos habían usado, no sé si el GIS o alguna otra herramienta computacional para delimitar una cuenca, para delimitar la cuenca. Y tenía sus fallos, ¿ah? No era una delimitación perfecta. Entonces, yo les decía, ¿no? Está bien, usen lo que les dice el programa o la herramienta que han usado para tener un indicio de por dónde va, pero afínenlo con la mano, ¿no? Para eso tenemos nuestra mano que recibe las órdenes del cerebro y entonces podemos hacer un trabajo más fino, ¿no? Entonces, no me he puesto a ver si con el GIS resultaría una delimitación también así un poco irregular, un poco no tan bonita como resulta con la mano, pero bueno, ya eso lo pueden averiguar ustedes si es que llevan el curso de GIS, ¿no? Que es muy interesante, por cierto. Bueno, entonces, esto es aparte. Y nosotros vamos a hacer esto, back to basics, otra vez acá, para obtener sección transversal. Entonces, ¿qué características hidráulicas recuerdan haber aprendido? ¿Qué características hidráulicas? Un curso de agua, un río, una quebrada, son cursos de agua, son canales, siguen prácticamente las mismas leyes que el flujo en canales que ustedes ya estudiaron. Entonces, ¿qué características hidráulicas recuerdan que han obtenido? A ver, jóvenes. Ingeniera, ¿sería los tirantes críticos, tal vez? Sí, una característica hidráulica es el tirante crítico. Tirante, ¿qué otro tirante muy importante? Más que el tirante crítico. Normal, sí. ¿Qué más? Hay más. Saltos hidráulicos. ¿Cómo? Radio hidráulico, sí, muy bien. Hidráulico.
¿Qué La más? velocidad, la velocidad. Claro, muy importante la velocidad. Esfuerzos cortantes. Tirante máximo. Más propiamente, en realidad, cuando se habla de ríos, en canales de repente se habla más de tirante, pero cuando se habla de ríos se habla de niveles, nivel de agua. Puede ser máximo, normal, nivel de agua, máximo, ¿no? Se habla de niveles. En ríos se habla de niveles porque el fondo del río no es fijo. Entonces no se habla tanto de tirantes, sino de niveles de agua. Bueno, etcétera. Hay muchas características hidráulicas que se pueden obtener. Muchas, muchas, muchas. Perímetro mojado, área. Acá me estoy olvidando de una importante. Ancho superficial. ¿Recuerdan el ancho superficial, no? Y del cual se obtiene el tirante medio hidráulico. ¿Se acuerdan? Eso lo podemos ver en la pizarra. El ancho superficial, tirante medio hidráulico. Bueno, y ahora sí, etcétera. Velocidad de corte, etcétera. ¿De qué dependen? Cuando ustedes veían canales, obvio, ¿no? Dimensiones y forma de la sección transversal. No es lo mismo una sección transversal triangular, una trapezoidal, una rectangular y sus dimensiones, ¿no? Qué ancho de base, qué taludes, etcétera, ¿no? Todo eso es importantísimo. Luego, otro factor muy importante, pendiente. A mayor pendiente, mayor velocidad y por consiguiente menor. Mayor pendiente, mayor velocidad y entonces menor ¿qué? Menor tirante. Claro, menor tirante. O sea, en nuestro caso de ríos, que les digo que hablamos de niveles, menores niveles de agua, ¿no? Y otro parámetro básico, rugosidad del contorno, ¿no? El N de Manning. Y otros coeficientes, pero el más conocido es el coeficiente N de Manning, ¿no? Y entonces nos vamos a la pizarra. Entonces, ustedes van a tener un cauce, por ejemplo, así. Con la pizarra era un poco más fácil hacer lo que voy a hacer porque con la regla lo medía directamente y ya en cambio acá no es tan fácil. Lo estoy haciendo muy regular. Lo voy a hacer un poquito más irregular. Una más por si acaso. Ahí. Ya.
Entonces, esta es la cota 155, 156, 57, 58, 59, 160. Entonces, ¿de A a B o de B a A? ¿De A a B o de B a A? De B a Claro, va de B a A, ¿no? Eso aprendimos al delimitar una cuenca, ¿no? El flujo, el agua baja por las partes mirando hacia donde suben las curvas de nivel, el río baja, este es el eje del río. El río baja por las cóncavas. Y si ustedes miran en sentido de donde crecen las curvas de nivel, estas serían las partes cóncavas, ¿no? Estas cóncavas. Bien. Entonces este de acá es el eje del río. O tal cual. Bien, entonces, cuando nosotros levantamos la sección transversal, lo hacemos por convención mirando hacia aguas abajo. Y siempre perpendicular al eje del río. Entonces, yo miro hacia aguas abajo. Entonces, yo puedo dibujar mi sección XY. Y entonces, voy a buscar un poco. Ya. Ya se enfrió mi té. No me gusta cuando está frío. Ya. Y entonces hago mi cuadrícula. Ciento cincuenta y cinco, 156, 157, 158, 159, 160. Y entonces acá hago, vamos a ver si ahí alcanza. Entonces, vamos a suponer que es, a ver, esta distancia. Esto que sea -3, -6, -9. 3, 6, 9. Entonces, ¿cuánto mide de aquí a aquí? Vamos a considerar que eso mide por eso les decía que en la pizarra es más fácil porque coloco la regla y ya uso esa medida. Pero acá lo vamos a hacer nuevamente. Vamos a suponer que eso mide 9. Entonces tenemos este punto. -9,160.
Si eso es 9, esto sería 3 y esto sería 6, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me diría la siguiente hasta acá? 6, eso sería menos 7. Entonces, en menos 7 está el otro punto. El otro punto sería menos 5,5. Este punto sería menos 3,5. Este punto sería menos 2,5. Ya, y ahora al otro lado, hacia acá. A ver cómo se da mi escala. 3, 6, 9. ¿Está bien mi escala? Sí, creo. Entonces, la primera sería 1,5. La segunda, o sea, este es 1,5. La segunda, 3. La tercera sería 4,5, sería 5. La otra sería 7,5. Está haciendo, ¿no? Y la otra sería 9,5. Y entonces ya tenemos nuestra sección transversal. Como les dije, ustedes lo pueden hacer con su programa de cómputo y les sale todas las secciones transversales. Lo voy a poner con otro color. Todas las secciones transversales que ustedes quieran. Pero hemos hecho un back to basics, como les dije. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniera, sí se entiende. Ya, entonces, ya, yo he obtenido una sección transversal. Como les digo, ustedes pueden obtener todas las secciones transversales que ustedes quieran, ¿no? No lo van a hacer en este curso, por si acaso, pero ustedes pueden hacerlo cada 10 metros o cada 5 metros. No es ningún problema para ustedes. Lo pueden hacer. De repente tienen la oportunidad de hacerlo o de repente nunca más vuelvan a ver un río. No creo, no sé cuál será su futuro. Bueno, la cosa es que ya tengo mi sección transversal. Y entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo estar pendiente del tramo? Sí, sería esta distancia que, a ver, si esto es 9, ¿están de acuerdo conmigo en que esa distancia es 18? ¿Están de acuerdo conmigo en que esa distancia es 18? Jóvenes. Sí, ya. Claro, si esto es 9, acá es 9, no sé, yo lo veo como que casi que es la misma distancia, esta, y entonces por 2, 18. Entonces sería 1 entre 18. ¿Están de acuerdo?
porque la diferencia de cotas entre las curvas de nivel es 1. ¿Sí? Sí, ingeniera. Jóvenes. Entonces sería 0,056. O sea, 5,6%. Nos ha salido un cauce un poquito empinado, ¿no? Una pendiente no muy baja, ¿ya? O sea que es una quebrada seguro, no es un río, sino una quebrada. Entonces, N de Manning se busca en cuadros, ¿ya? No en cuadros, perdón, en fotos. Si es que no tienen otra manera de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el libro de Bente Chow y el libro de French, que no sé si lo conocieron, y hay otros libros, por si acaso, donde hay una parte en la que están las tablas, donde está N de Manning del vidrio, del concreto, de la mampostería de piedra, por ejemplo, del vidrio, ¿se acuerdan cuánto es? 0,9, ¿no? Y por tanto, si van a trabajar en hidráulica, no les va a ser tan extraño saberse el del vidrio porque hay tuberías que son de fibra de vidrio y el N de Manning de esa tubería es 0,009. Ya saben que en esto también hay más menos, ¿no? Por ejemplo, el concreto, ese sí lo deben saber. ¿Cuál es el N de Manning del concreto? 0,014, ingeniera. Sí, 0,014, algunos ponen por ahí 0,015, ¿no? Para ir, con eso se dan más seguridad porque su ante les va a salir más alto, ¿no? Bien, la mampostería de piedra, 24, y así, diferentes materiales están en las tablas. Pero pasando las tablas hay unas fotos de cauces. Y ahí ellos han hecho mediciones de campo y con eso han obtenido el N de Manning. Que se puede hacer por si acaso. Acá en el Perú también se ha hecho investigaciones para obtener el N Manning del río Rímac, por ejemplo. Un determinado tramo, ¿no? Por ejemplo, en ese estudio que está en la del Departamento de Hidráulica, el N Manning resultó del río Rímac 0,045. Más rugoso, ¿no? Que el concreto, que la mampostería de piedra, claro, porque es un río. La selva, ¿creen que tenga mayor o menor N de Manning que el río Rímac? A ver, jovencísimos, ¿qué creen? Ercilla ha cambiado su foto de perfil, se le ve muy profesional. Está bonita su foto. Bueno, ¿todos han cambiado o Eric Santos también ha cambiado? Perdón, ya Eric Santos también ha cambiado de foto. ¿Varios han cambiado o qué pasó? Bueno, jóvenes, ¿qué les pregunté? Si el N de Manning en la selva, en los ríos de la selva, es menor o mayor que el N de Manning del río Rima. ¿Qué les dice su intuición? Imagínense un río de la selva, de repente nunca han ido a la selva. No sé. Ingeniera, sería menor, ¿no? Por el tipo de suelo que hay. Claro, sería menor porque el suelo en la selva, como son pendientes pequeñas, son ríos anchos, tienen mucho caudal, pero como la pendiente es baja, mucho menor que las pendientes de los ríos de la del Pacífico,
tienen velocidades no tan altas y entonces sedimentan más finos. Y entonces van a encontrar material fino en las riberas de los ríos, en el fondo del cauce. Y entonces, alguien podría decir, pero hay vegetación. Sí, en las riberas, pero recuerden que el río es ancho, ¿no? Lo que predomina es el fondo, no las riberas. Entonces sí, en la selva fácil que el N de Manning es 0,025, 0,030, ¿no? El hecho de que en estas fotos que están en los libros, yo siempre he encontrado mi cauce, serán unas 15 fotos que hay. Y entonces yo siempre he encontrado mi cauce, yo siempre que hago un estudio le tomo foto, ¿no? Tomo fotografías al cauce, etcétera, ¿no? A varios detalles. Entonces, el especialista en geotecnia me entrega la granulometría también, ¿no? Me dice el diámetro medio del material. Entonces, en esas fotografías no solo está la fotografía, también dicen el diámetro medio del material que compone el cauce, si hay cantos rodados, si hay colonería, si hay vegetación, aunque eso también se ve en la foto, y dicen este cauce tiene un N de Manning de tanto. Y entonces yo según las fotos siempre he encontrado mi cauce y adopto un N de Manning. ¿Ya? Y creo que me ha ido bien. Entonces, esas fotos son muy importantes. No se obtienen de tabla, ¿ya? Es con las fotos. Bien, entonces, si tienen todo esto, ustedes pueden esto no es oficial por si acaso, ¿ya? O sea, si ustedes le hacen esto al ministerio, les va a decir, usted debe usar HEC-RAS, que es un programa de cómputo que seguro ustedes ya escucharon. Pero, digamos, estamos diciendo un back to basics, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces yo me puedo poner en el 157, elevación 157, y puedo calcular el área. Sí, ya tengo la sección transversal. Puedo calcular el área, puedo calcular el perímetro mojado. ¿No es cierto? ¿Sí? Y con eso tengo el radio hidráulico, que es área entre perímetro mojado. ¿Puedo obtener la velocidad? ¿Cuánto era la velocidad con N de Manning? R a la 2/3 S a la 1/2 entre N. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ingeniera. Ya, entonces, tienen esto, porque tienen S y N. Por consiguiente, tienen el caudal, que es velocidad por Por el área. ya ni siquiera he debido preguntar, ¿no? Ofende la pregunta. Entonces, caudal, velocidad por área. Y entonces tengo, y luego lo puedo hacer para 152, para 159, para 160. Y entonces luego, ¿qué hago? Gráfico. Elevación, caudal. Y obtengo mi ecuación. El modelo caudal-elevación es este. Q igual C por E menos C sub 0 a la N.
Y entonces ya tengo una primera, una primera estimación. Entonces, no oficial, no, esto no se lo voy a presentar al ministerio. El ministerio de Transportes y Comunicaciones, vamos a poner transportes nada más, ¿ya? Solicita usar GECRAS. ¿Conocen el GECRAS? El GECRAS hace un modelamiento de, ¿saben? ¿Lo Sí, conocen? sí, Entonces hace un modelamiento de qué tipo de flujo, porque esto es, lo que han hecho aquí es flujo uniforme. No, no les va a salir nada descabellado por si acaso, ¿ah? No, no sale muy mal el resultado considerando flujo uniforme. Pero bueno, el ministerio lo que exige es usar ahora GECRAS, ya desde hace tiempo. Antes sí se usaba lo que les estoy diciendo ahorita, pero antes, hace mucho tiempo. Ahora ya solicita GECRAS. No puede quedar. Entonces, si esto es flujo uniforme, ¿qué modelamiento me hará el GECRAS? Debe ser algo superior, ¿no? O no digamos superior, algo más preciso, más elaborado. ¿Qué sería? Y también lo han visto en su curso de 2.2, hacia el final. Jóvenes, modelamiento de, ¿qué era esto? Flujo, Gradualmente variada. claro, flujo gradualmente variado. Eso es lo que hace el GECRAS. Y bueno, en realidad es tan fácil correr el GECRAS, porque ya les dije que es muy fácil obtener que eso me pide el GECRAS, ¿no? Varias secciones cada 5 metros, por ejemplo. Entonces, eso se obtiene con el civil, se ingresa al GECRAS, que es muy sencillo, y ya hicimos un modelamiento de flujo gradualmente variado, y entonces tenemos los niveles. Tenemos eso que para un caudal dado. ¿No? Eso queremos. ¿Qué nivel de agua se va a alcanzar para tal caudal de flujo? El caudal lo vamos a calcular, hay varias maneras de calcular el caudal, depende del tipo de cuenca. El que van a ver ustedes en el trabajo número 4 es el método del hidrograma unitario, que se aplica para el tipo de cuenca que ustedes tienen, por si acaso, no es que es al azar. Para el tipo de cuenca que ustedes tienen se usa ese método del hidrograma unitario, que yo les voy a enseñar todavía dentro de unos días. Entonces, obtuvieron el caudal, corren su GECRAS y tienen la elevación máxima, ¿no? Porque ustedes van a calcular caudal máximo. Si calculo Q máximo, Q máximo de diseño. Eso quiere decir que está asociado ¿a qué? Para es decir, de diseño, ¿a qué está asociado? Yo les dije, cuando se dice de diseño, es porque estamos hablando de algo en particular.
A ver, jóvenes, ¿ya dieron examen parcial? Si calculo Q máximo de diseño, ¿para qué? Empieza con P. Son dos palabras. Periodo de retorno. Periodo de retorno. Para un periodo de retorno. Ese es mi parámetro de diseño, el periodo de retorno. Que les dije, ¿no? En el caso de puentes, 140 años para el nivel de agua, para la socavación, 500 años, para una alcantarilla, 70 años, etcétera. Entonces el periodo de retorno es básico, ¿no? Eso lo dice los términos de referencia para qué periodo de retorno se va a diseñar. O los manuales también lo dicen. Entonces, si calculo caudal máximo de diseño para un periodo de retorno, que es lo que ustedes van a bajo 4, puedo determinar E máximo. Entonces tengo mi río y para ese caudal de diseño yo calculé E máximo. Para periodo de retorno, 140 años. Entonces, ¿qué dice la norma de puentes? Que se le agrega mínimo 1,5 metros. El borde libre no es como el que les han enseñado a calcular en mecánica de fluidos 2, ese es para canales, pero en puentes se usan borde libre mucho mayores porque tienen en cuenta la posibilidad de que el río traiga escombros, piedras, palizada, etcétera, que trae mucho de eso. Y entonces ahí sí ya tienen el nivel mínimo del tablero del puente. Nivel mínimo del tablero del puente. Y por acá pasa mi puente, ¿no? Y por ahí pasan las carritos. ¿Está bien? El borde libre, ¿no? Que no es como el borde libre de mecánica de fluidos 2, es mínimo 1,5 metros, incluso en algunos casos se usan 2 metros, en algunos casos 2,5 metros, ya depende de la historia de ese río trayendo escombros, ¿no? ¿Ya? ¿Comprendido, jóvenes? A ver, alguien ha escrito en el chat. Ingeniero, una Ya. consulta. En la gráfica E versus Q, ¿ese es la elevación de el fondo o es el tirante? No, del agua, del agua, del agua. No es ni tirante, no es tirante, ¿ah? A ver. Este es un río, ¿no? En el río, el fondo es móvil, no es fijo. De repente yo voy el otro año y ya se movió. Entonces es móvil. No se trabaja con tirantes, como es en un canal. En un canal de concreto, el fondo es fijo. Y entonces acá sí, tirante. No sé cómo lo han llamado, H o Y. Y. En cambio acá no es recomendable hablar de Y, porque el fondo es móvil. Entonces,
tenemos nuestro nivel de agua y esto tiene una elevación. Eso no quita que yo pueda calcular el tirante medio hidráulico que les dije hace un momento y que parece que ustedes no recuerdan. D es igual a A entre ¿qué? T, ingeniero. Entre T. Sí, entre T. Tirante medio hidráulico. ¿Y T qué era? Ancho superficial. Claro, ancho superficial. Eso sí tiene mi río, ¿no? Ancho superficial, tiene el área y puedo calcular un tirante medio hidráulico. Puedo calcular, pero no es lo que se estila usar para, por ejemplo, determinar el nivel del tablero del puente. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Igual vamos a continuar con esto y ya van a ir aclarando más cosas. Estamos empezando. Entonces, ya vimos esto, dimensiones y forma de la sección transversal, pendiente longitudinal, rugosidad del contorno, y eso nos permite determinar varias características hidráulicas. Y lo último que hemos visto y que vamos a ver hoy día, la medición de caudales lo dejo para el... es la relación elevación-caudal, que algunos le llaman curva de calibración, que por si acaso lo vamos a volver a ver también el lunes porque es un tema muy importante y sirve para la medición de caudales. Entonces, un cauce de sección definida artificial suele tener relación elevación-caudal única, pero un cauce normal suele tener una relación EQ como la que ven ahí. Para el limbo ascendente, una relación y para el limbo descendente, otra relación. ¿Y eso por qué se produce? Porque ¿se acuerdan del limbo ascendente y el limbo descendente, no? Aquí está el limbo ascendente, lo he puesto muy empinado, creo, pero bueno, aquí está el limbo descendente. ¿Está bien? Acá está Q. Y acá está. ¿Qué cosa? ¿Qué va en abscisas? Si ese es un hidrograma. El tiempo. Sí, tiempo. Muy bien. Ya. Entonces, este es un hidrograma, este es el limbo ascendente, este es el limbo descendente. Entonces, tenemos un canal. Espero que me deje dibujarlo inclinado. Sí. Entonces, tenemos, ¿cómo creen que sea la pendiente de la línea de agua en el limbo ascendente? ¿Mayor, igual o menor? Mayor,
igual o menor. En el limbo ascendente, cuando está creciendo el caudal. Menor, ¿Mm? ingeniero. No, cuando está creciendo el caudal es mayor. Cada vez viene más caudal. Entonces, la pendiente va a ser así. Este es el fondo, esta es la línea de agua. Mayor pendiente y entonces mayor o menor caudal. Mayor caudal. Claro, en limbo ascendente, mayor pendiente. Entonces, mayor caudal. Y eso es lo que observan aquí. Vamos a poner una raya. Ahora sí la quiero horizontal. Ven que en el limbo ascendente mayor caudal que en el limbo descendente. ¿Está bien? Ahora, ese loop, ese lazo, ese ciclo, no es tan grande por si acaso, o sea, no es tan ancho. Y entonces lo que se hace es usar una única curva, que es la que ven dibujada ahí. Vamos a ver si el pulso... Ay, no, ya me falló. Usar una única curva, elevación caudal. Una única. O sea, tenemos que saber que en realidad hay un lazo ahí. Para el limbo ascendente hay una relación, para el limbo descendente hay otra relación. Pero no nos vamos a complicar con eso. Vamos a hallar una relación EQ, una sola relación EQ. ¿Ya? Jóvenes, claro. Lo vamos a volver a ver por si acaso. ¿Sí? ¿Está claro? Ay, se me pasó peor. Una única relación elevación caudal. A ver, de repente si saco el iPad porque ya no lo voy a usar. Ya, más o menos. Bien, jóvenes, ¿está claro?
¿Están ahí? Sí, ingeniero, ¿puede repetir lo de la gráfica elevación caudal, la de los limbos? A ver, en el limbo ascendente el caudal está en aumento y entonces por eso se tiene un gráfico como este. El caudal está en aumento, entonces la pendiente de la línea de agua es mayor que la pendiente del fondo. Y entonces eso quiere decir que está trayendo para una misma elevación de agua mayor caudal. En el limbo descendente, más bien el caudal está de bajada, entonces la pendiente es menor y por eso vamos a tener un menor caudal. Acá está el menor caudal en el limbo descendente y el mayor caudal en el limbo ascendente. Esa es la realidad, que hay un loop. Una relación para el ascendente, una relación para el descendente. Pero nosotros vamos a hacer caso omiso a eso y vamos a trabajar con una única relación elevación caudal. ¿Ya? Entonces, Ingeniera, esa única elevación es cuando a las pendientes son iguales, ¿no? no, es esa única elevación. Ahorita les muestro qué es esa única elevación. Acá tenemos, voy a poner Q, ¿ya? Esta gráfica es EQ, pero voy a poner acá Q porque estoy más acostumbrada a poner el caudal en la ordenada. Y acá E. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pero eso ya es adelantarme a lo que íbamos a hacer el lunes. Vamos a ir al campo y vamos a medir el caudal para una elevación dada. O sea, encontramos en el campo, vamos al río y encontramos que está con un nivel de 160 metros sobre el nivel del mar. Medimos el caudal y sale este punto. Otro día vamos, tenemos que ir varios días, ¿no? La elevación es 163, otro caudal. Otro día, la elevación es 165, otro caudal. Y así, otro día encontramos otra elevación, otro caudal, otra elevación, otro caudal. Nos llenamos de puntitos y luego hacemos nuestro ajuste. ¿Cómo era la ecuación de este ajuste? Q igual T por E menos E0 a la N. Que ustedes ya saben resolver, a ese problema sí lo resolvieron en el examen parcial bastantes personas, ¿no? El modelo era P igual A por Z menos Z sub 0 a la N. Bueno, este es similar. Lo harían con valores QE. En el parcial lo hicieron con valores PA, ahora lo harían con valores QE. Procedimiento idéntico. ¿Está bien? De repente, de repente les confunde que hace un momento en la pizarra usé Manning para obtener mis puntitos. Bueno, eso ya les dije, o sea, hasta hace unas 2 décadas se usaba ese método. Ese método no está muy mal. Me permite hacer una estimación rápida, digamos, una estimación preliminar.
Luego, ahora les estoy diciendo cómo se va a hacer en realidad. No se va a usar Manning. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, podríamos usar Manning internamente, ¿no? Pero eso no le vamos a presentar al ministerio. Y eso no es lo que se hace en realidad, sino cuando vamos a medir caudales, vamos al río, lo encontramos con un nivel de agua, medimos el caudal y tenemos un puntito. Vamos otro día, tenemos una elevación, otro puntito. Y así, y luego hacemos nuestro ajuste con la misma ecuación Q igual C por E menos C sub 0 a la N. ¿Está bien? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Bien, entonces la clase de hoy fue caudales. El lunes vamos a hacer medición de caudales. Bárbara, Cabrera, Presente, ingeniera. Calle, Presente, ingeniero. Campos, Castillo, Presente, ingeniera. Centeno, Presente, ingeniera. Contreras, Kulki, Presente, ingeniera. Ercilla, Presente, ingeniero. Guamaní, Guanaco, Guamaní presente, ingeniera. ya, Guanaco, Presente, ingeniero. Justiniano, Presente, ingeniera. Buenos días. Maldonado, buenos días, Maldonado, Maraví, Maraví, presente, ingeniera. Martínez, Merino, Presente, ingeniera. Buenos días. buenos días, More, Presente, ingeniero. Ochoa, Ortiz, Presente, ingeniera. Paitanmala, Presente, ingeniera. Palante, Presente, ingeniera. Ponce, Quesquén, Presente, ingeniera. Ramos, Presente, ingeniera. Rivera, Rodríguez, Rodríguez, presente, ingeniera. Rojas, Presente, ingeniera. Salazar, Santos Fernández, Presente, ingeniera. Santos Villena, Presente, ingeniera. Buenos días. Segovia, buenos días, Presente, ingeniera. Takuri, Presente, ingeniera, buen día. buenos días, Vázquez, Presente, ingeniera. Ventura, Presente, ingeniera. Buenos días. buenos días, Vergara, Vilches. Presente, ingeniero. Buenos días. Bien, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ausentes. O sea que deberíamos estar 27, ¿sí? No sé si podría hacerle dos preguntas respecto a la práctica 2 que se presenta hoy.
A ver, si es rápido, aunque debió preguntarme por correo. ¿Qué cosa? La primera era con mi grupo teníamos una duda, ya que mediante el método de promedios ponderados nos sale el coeficiente de correlación mayor a 1 en algunos casos. Eso no, No, en método de promedios ponderados no le puede salir coeficiente de correlación. Y en caso no saliera, por ejemplo, en el método múltiple así mayor a 1, ¿eso a qué se podría deber? Está mal, se equivocaron. No puede ser el coeficiente de correlación mayor a 1. Es menor a 1. Se han equivocado en algo. Ya, y otra pregunta era, en el ítem 5 dice grafica series de valores de precipitación mensual en el tiempo. Son 5 gráficos. Eso no está muy claro. ¿A qué se refiere? Bueno, hemos graficado series de tiempo ya varias veces, ¿ah? Simplemente se grafican los valores en el tiempo, o sea, va a tener esos gráficos que muestran periodicidad y aleatoriedad, ¿no? Y que justamente nos sirven para un análisis visual de si hay saltos o no hay saltos. Ah, ya. Sí, mira. Ok, gracias. Ya. Ya, bueno, su tarea se las dejo el lunes, ¿ya? Ya que la van a entregar el domingo. Bien, dejo de grabar.